¡Sí, sí, sí! Buenas. Tenemos bombazos, señores. Game Pass baja de precio. Vídeo extra que tenemos hoy, porque ya tenía preparado otro para esta tarde, así que hoy vais a tener un total de 3. Quedaros por aquí, no os vayáis muy lejos, pero es que esta noticia era una noticia que deseábamos y necesitábamos muchos usuarios de Xbox, porque es completamente oficial, tanto Game Pass Ultimate como Game Pass PC bajan de precio a partir de hoy mismo. Se establecen nuevas tarifas. En territorio americano, por ejemplo, allí Game Pass pasará de costar 29,99 en su nivel más caro, el nivel Ultimate, a costar 22,99. $7 menos. Esto pues es un ahorro desde luego bastante considerable, pero en lo que se refiere al Game Pass de PC, vamos a pasar de 16,49 a 13,99. Es una bajada un poco menor, estamos hablando de algo menos de $3, más o menos ahí queda la cosa. Y bueno, pues así estaría el tema. Si nos trasladamos a territorio europeo, por ejemplo, aquí en España, que seguramente la mayoría o muchos me veis desde aquí, Game Pass Ultimate pasará de costar esos 27,99, un precio en lo personal absolutamente criminal, a pasar a costar a 20,99. Queda pues un poco por encima del precio que teníamos antes, que era 18,99, que era un poco el precio que todo el mundo estaba feliz y contento con él. Bueno, antes era incluso 17,99, hemos tenido precios más bajos, pero ya se queda, digamos, en un estado un tanto más aceptable. Esto, por supuesto, va a repercutir en que las tarjetas digitales que compréis en tiendas como las que tenéis en el enlace de la descripción también se van a volver más baratas. Ya se van a conseguir un poco más sencillas, porque todas las tarjetas que tenéis ahí básicamente las manda la tienda de Microsoft. Son tarjetas que al fin y al cabo tienen códigos completamente oficiales y normales. Esto se aplica con efecto inmediato. Esto es desde ya. Pero, ¿dónde está la trampa y dónde está el truco? Pues oye, quitan Call of Duty. Finalmente, todas las informaciones que nos dio el señor Corden y algunos otros filtradores habituales que hablaban del tema eran completamente ciertas. En apenas un par de meses se han dado cuenta de que este videojuego ha hecho crecer demasiado el precio de la suscripción y lo han quitado de la ecuación. Call of Duty no va a llegar día 1 a Game Pass. Comentan que llegará, pero lo hará al año siguiente. Lo hará pues a los 365 días, cuando corresponda. Básicamente, si el Call of Duty de este año, por ejemplo, se lanza el 20 de octubre, pues el 20 de octubre del año siguiente será cuando lo tengamos y ya está. Y es de lo único que se va a prescindir. De momento solo quitan de la ecuación Call of Duty, pero incido, llegará. Lo que pasa es que llegará al igual que llega al Game Pass Premium. Ese no se mueve de precio, ese se queda tal como está, al igual que el Game Pass esencial, ¿vale? Esos al menos yo he leído que no sufren ninguna clase de cambio porque, a ver, realmente no han perdido ninguna ventaja. Yo la verdad que de hecho habría establecido algún nivel intermedio, pero bueno, ya los precios vamos a decir que quedan un poco más aceptables. Si hay que decir que esto me parece bastante llamativo, me refiero, sacar un juego al año en Game Pass como es el nuevo Call of Duty, costaba 7 euros más cada mes. Es una auténtica barbaridad. Si os ponéis a hacer cálculos, básicamente es como si a lo largo de todo el año realmente pagaras el videojuego. Porque sí, si multiplicáis 7 por 10, 70, luego sumar otros 2 meses ya te sale más de 80. Te sale por un montón más. Bueno, un montón más, te sale un pico más. Pero que es casi como si a lo largo de todo el año, con ese crecimiento extra de precio que tuvo la suscripción, hubieras estado pagando el juego completo de Call of Duty, que vale pues 80 pavos aproximadamente. Y claro, pues te pones a verlo desde esa perspectiva y en realidad no aportaba gran cosa. Hombre, para los que son jugadores de Game Pass, aparte de Call of Duty, pues les viene muy bien, pero seamos honestos y seamos claros, no todos los jugadores de Game Pass desean Call of Duty. Yo, por ejemplo, pues hombre,
me interesa tenerlo en la suscripción por si alguna vez me daba la pedrada de sentarme a jugarlo, pero hombre, si era a cambio de subírmela tan exponencialmente de precio, pues desde luego que no me valía la pena, porque yo Call of Duty a lo mejor toco uno cada varios años y para esto en lo personal pues no. Pero es que claro, 7 dólares o euros de diferencia por un solo juego al año, ¿eh? Daros cuenta de la salvajada. Y aún así, en su último informe financiero decían que habían palmado pasta, que no estaban ganando, con Call of Duty habían perdido dinero en referencia a años anteriores, aunque claro, también es cierto que el Call of Duty del año pasado no fue el mejor, fue un poco desastroso en muchos términos, pero bueno. Dicho lo cual, pues me parece muy buena decisión. ¿Qué queréis que os diga? A algunos no les gustará perder Call of Duty, pero lo dicho, llegará más tarde o cuando corresponda. Hasta aquí pues un poco lo que son los cambios. Realmente se limita exclusivamente a eso. Quitar Call of Duty de la ecuación y bajar los precios. Punto. Esto la verdad que es un movimiento muy bueno. Lo que son el resto de contenidos siguen adelante, ¿vale? Es decir, va a seguir estando disponible lo que es el contenido ese del Fortnite y también va a estar disponible lo que es el contenido de Ubisoft que actualizaron en Game Pass Ultimate. También cabe remarcar que en Game Pass PC, por supuesto, continúa el EA Play. Eso sigue adelante, al igual que en Game Pass Ultimate. Eso no ha cambiado. Simple y llanamente quitan Call of Duty de la ecuación. Con lo cual aquí, si nos ponemos a hacer cuentas, en realidad los cambios de añadir Fortnite y lo otro no han sumado tanto. Realmente el mayor problema nos dejan visto que era Call of Duty, porque al final entre todo lo demás han sumado 3 euros o 3 dólares. Ese es el añadido de todo lo que es el contenido del Fortnite y demás, que a ver, yo en lo personal lo quitaría, ¿vale? A mí eso en lo personal no me aporta absolutamente nada, pero visto la diferencia pues ya no es algo tan escandaloso. De hecho, lo que ha comentado la presidenta de Xbox es bastante interesante, y es que no solamente se van a limitar a esto, dicen que en adelante van a aprender un poco cuál es la demanda del usuario. No es su intención subir de precio la suscripción añadiendo cosas que a lo mejor no se desean para absolutamente nada y así volver a perder comunidad, que es lo que les ha pasado. Desde luego que, por ejemplo, lo que es el precio del Game Pass PC es un pelotazo. Es un completo y absoluto pelotazo el precio de Game Pass PC. Y de hecho estaría bastante bien que finalmente no lo quitasen, como era la sospecha que yo tenía con la directiva anterior. Con la directiva actual posiblemente Game Pass PC sobreviva, al menos con el prisma que lo conocemos a día de hoy, que sea una suscripción completamente independiente y que siga manteniendo ese atractivo precio, porque hay mucha comunidad de Xbox que está exclusivamente en PC y que lo que quiere es el Game Pass concretamente en PC, y ese precio desde luego es un auténtico chollo, así que por esta parte creo que también salimos ganando. Hay otro cambio dentro de todo esto que yo también haría. Yo añadiría la posibilidad de comprar anuales de Game Pass con alguna clase de descuento. Es decir, por ejemplo, las suscripciones en PlayStation, mismamente, tienes la opción de ir mes a mes por un precio módico, que a uno les puede parecer más o menos justo, a mí me parece que para lo que ofrece pues está bien, pero también te ofrecen rebajas anuales. Si tú compras un año te sale más barato que si vas pagando mes a mes. Eso, por ejemplo, estaría muy bien que lo hiciese Xbox, que te diera una opción de compra de Game Pass anual. Ya digo yo que arrasan, ya digo yo que con eso se podrían hartar, al menos aquí en mi territorio eso no existe, ¿vale? A lo mejor alguno me dice que por su país sí tienen esa posibilidad. Yo no, yo sí quiero pagar Game Pass de manera oficial, sin ir a través de tarjetas prepago, con las que os vendo en el enlace de la descripción, pues ahí tengo que ir mes a mes, ¿vale? No tengo ni siquiera la posibilidad de un trimestral o cosas un poco de ese estilo. Eso sería muy bueno, que hubiera ofertas también de esa clase, que te comprometas un año y un poco más barato. Por supuesto los cambios van a seguir llegando, pero desde luego que así la cosa ya se mira desde otro prisma. Game Pass ha sido un atractivo muy importante para Xbox. Mucha gente está exclusivamente en Xbox por el Game Pass. Es así, a mucha gente le llama la atención tener videojuegos de lanzamiento, sobre todo propios. Y cabe remarcar que aún no se descarta la posibilidad de que haya un Game Pass solamente de videojuegos de Xbox. Solamente un Game Pass con el catálogo propio, que no es especialmente pequeño. La verdad que ya tienen detrás un catálogo enorme. Pero vamos, a mí me han ganado para mucho tiempo. Con estas cosas sí. Fijaros lo que ha sido la llegada de esta mujer, ¿eh? Que algunos decían que poco menos que venía a hacer los cuidados intensivos y que ya venía a firmar la muerte de Xbox. Es una manera un poco rara de hacer, la verdad. Es una manera un poco extraña, ¿no? Una manera un poco extraña de matar al servicio de suscripción y demás. Y ojo, esto ha sido justo después de que le ha contestado el Soul Leiden que se lo dijo que necesitaban reunirse para hablar un momento. Y fijaros, un par de días más tarde, toma, Game Pass rebajado de precio.
Bravo, chapó. La verdad que la gestión de momento está siendo excelente por su parte, a nivel de comunicación, a nivel de atención, a nivel de lo que necesitaba el usuario de manera inmediata. Veremos a ver en el evento lo que nos dicen, pero desde luego la cosa promete. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Luego otro vídeo. Un saludo.